La unción, por Rodney Howard Brown. Si es la primera vez que visitas nuestro canal, quiero invitarte a suscribirte, activar la campana y dejarnos un like para darnos así todo vuestro apoyo. Capítulo 1. Entendiendo la unción, sentando las bases. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y su fama se difundió por toda la región de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, siendo glorificado por todos. Y llegó a Nazaret, donde se había criado y según su costumbre, entró en la sinagoga y el día sábado se puso a leer. Y le fue entregado el libro del profeta Isaías, y cuando abrió el libro, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el evangelio de los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar liberación a los cautivos y dar la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Lucas capítulo 4 versículos 14 y 19. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y sabéis todas las cosas. Primera de Juan 2:20. Pero la unción que habéis recibido de Él permanece en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe, sino como la misma unción os enseña todas las cosas y es verdad y no es mentira. Y tal como os ha enseñado permaneceréis en Él. Primera de Juan 2:27. Tener una comprensión de la unción. Es muy importante tener entendimiento sobre el tema de la unción en los días y tiempos que estamos viviendo. Muchos hoy no reconocen el poder de Dios. No reconocerían la unción si los golpearan la cabeza. La gente suele decir: oh, la unción está aquí. Pero cuando les preguntas cómo lo saben, responden: bueno, simplemente está aquí. No saben mucho al respecto. A menudo los ministros hacen declaraciones que suenan espirituales. Oh, hermano Rodney, está sucediendo más en el ámbito sobrenatural que en el ámbito natural. Eso es un montón de basura religiosa. Si algo sucede en el ámbito del espíritu, entonces se manifestará en el ámbito natural. Mucha gente no reconoce la unción, y esto es evidente especialmente cuando empieza a orar por las personas en las reuniones. Llamo a todos aquellos que sienten su presencia en ellos, y algunos pasan al frente que no tienen la unción de Dios sobre ellos. Otros se sientan en sus asientos temblando y preguntándose qué está pasando. Cuando finalmente los llamo y les digo que el poder de Dios está sobre ellos, dicen: oh, ¿es eso lo que es? ¿Qué es la unción? La unción no es algo místico que exista. La unción es el poder de Dios manifestado. Podríamos decir que la unción es la presencia manifestada de Dios, y grandes multitudes se reunían para oírlo y para ser sanados por él de sus enfermedades, y se retiró al desierto y oró. Y aconteció que un día, mientras él enseñaba, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, que habían venido de todas las ciudades de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor era presente y estaba para sanarlos. Lucas 5, 15 al 17. Si la unción está presente, algo sucederá. Leemos en Lucas 5, 17 que el poder del Señor estaba presente para sanar al pueblo que acudía a Él. Cuando Dios entra, algo sucede. Algo sucede. La unción es tangible, se puede sentir. Así como la electricidad es tangible, por eso la unción es tangible. La electricidad de Dios. Sabemos que la electricidad existe desde el principio de los tiempos, pero no fue hasta que Benjamin Franklin y otros científicos comenzaron a experimentar con ella que la humanidad empezó a cosechar los beneficios de la electricidad. Aunque la Iglesia ha ignorado la unción y cómo funciona y cómo opera, eso no cambia el hecho de que podemos, por el Espíritu de Dios, entender la operación de la unción y fluir con el Espíritu de Dios. Es lo mismo que la bombilla. Podría haber existido siempre, pero Thomas Edison necesitó miles de experimentos hasta encontrar la sustancia adecuada para que el funcionamiento se diera a luz y así alumbraran las bombillas. Las leyes del vuelo siempre han existido, pero fueron necesarios los hermanos Wright para descubrir cómo funcionaban. Hoy cosechamos los beneficios de lo que ellos descubrieron.
Leí un comentario bíblico de un teólogo de renombre mundial que intentó explicar cada pasaje de las escrituras que contenía la referencia a la unción o al poder sobrenatural de Dios. Dijo que era una tontería pensar que en la época en que vivimos, la unción en realidad puede transferirse mediante la imposición de manos. Había elegido pasar por alto el aspecto sobrenatural de la palabra de Dios. En muchos círculos, la gente niega el poder de Dios y el lugar que le corresponde. Como resultado, sus jóvenes recorren a la música rock, las drogas, el alcohol, el sexo libre. La generación yuppie está recurriendo al movimiento New Age. Lo hacen porque tienen hambre en sus corazones de algo real. Desafortunadamente, la iglesia no está satisfaciendo esa necesidad, más bien se ha convertido en un sistema de referencia. Las iglesias envían a alcohólicos y drogadictos a lugares de rehabilitación en lugar de liberarlos por el poder del Espíritu Santo. Una iglesia puede tener un gran edificio, miles de personas, un hermoso coro con túnicas, hermosos candelabros, solos de clarinete y oradores famosos, pero sin la unción, sin el toque de Dios. Eso no tiene nada en absoluto. No me digan que la unción del Señor fue en una reunión y no pasó nada. Si la unción está presente, algo sucederá. Si no está presente, no pasará nada. El entusiasmo de Hollywood y el espíritu de la Federación Mundial de Lucha Libre en la iglesia, como dijo un predicador, en algunas reuniones que se celebran hoy en día, la unción es tan escasa como los dientes de gallina. Necesitas una lupa para encontrarlo. La unción no es una exageración. En algunos círculos eclesiásticos hay mucho revuelo al estilo de Hollywood. En algunas reuniones uno pensaría que en cualquier momento traerían a los luchadores y tendrían una pelea por equipos en la iglesia. Tienen predicación, oración, canto, bailes carnales, mucho alboroto, pero sin resultados. Vivimos en una era de entretenimiento en la que la gente quiere venir y sentarse en hermosos auditorios con aire acondicionado y entretenerse los domingos por la mañana y por la noche. El ministro puede pararse en el púlpito y gritar y saltar o lucir digno y profesional, pero si el toque de Dios no está en el ministro, sus vidas no cambiarán. ¿Estás cansado del bombo publicitario? He asistido a algunas grandes reuniones carismáticas donde ha estado presente quién en el zoológico carismático y sin embargo no se ha manifestado ninguna unción. Es casi como si algunos temieran que si el Espíritu Santo apareciera no sabrían qué hacer. En lugar de mostrar su ignorancia espiritual, cierran la reunión o se involucran en algún programa de obras carnales para atar al diablo y promocionar un servicio. Entonces al menos las ovejas hambrientas podrían irse de la reunión sintiendo que les habían servido un poco de pan duro. En muchas escuelas bíblicas se esfuerzan por enseñar a predicar, pero en mi opinión eso equivale a enseñarle a cantar a un cerdo. Se te puede enseñar la teoría sobre el arte de la predicación, pero si no hay unción o toque de Dios en la vida de un individuo, será simplemente exageración. Algunos piensan que gritar es la unción, o que ser profesional en tu capacidad comunicativa es la unción. Pero despertar las emociones en la gente no traerá cambios. Dios quiere corazones gordos, no cabezas gordas. Algunos tienen miedo de perder el control. He visto presentadores de televisión cristiana cerrar a sus invitados por temor a perder el control del programa, temerosos de verse ensombrecidos por la unción sobre la vida del invitado. Abortan la transmisión para poder continuar en un terreno religioso o algo más familiar. Algunos pastores son de la misma manera, preferirían traer a su iglesia evangelistas que hagan un trabajo peor que ellos para que su propio ministerio parezca grandioso a los ojos de su gente. Estos son los juegos que juega la gente en la iglesia. Es una tontería política, que si quieres entrar en una determinada iglesia o evitar un determinado predicador, entonces hay cosas que debes o no debes hacer. Me propuse en mi corazón que preferiría dejar el ministerio que jugar. Nadie me dirá dónde predicar, cómo predicar y qué predicar. Nadie puede comprarme porque no estoy en venta. Como Pablo, seré siervo de todos, pero no seré esclavo de nadie. No por fuerza, ni por poder. La Escritura dice, ni con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor, Zacarías 4:6. Le dije al Señor en la primera parte de mi ministerio que si Él no iba a hacer nada, yo no iba a hacer nada. Me dijo que Él estaba esperando en mí, no que yo estaba esperando en Él.
También dijo que si le diera la oportunidad de moverse, él se movería. Había visto a tantos predicadores suicidarse, perder a sus familias, que decidí que el precio era demasiado alto. Le dije al Señor que no me iba a suicidar ni a perder a mi familia. El Señor me dijo: hijo, no tienes que matarte. Ya lo hice hace 2000 años. Simplemente camina a la luz de lo que hice hace 2000 años. No hago nada en mis reuniones más que permitir que el Espíritu Santo venga y tenga libre reinado. Lo que es tan hermoso es que Él viene y se manifiesta y toca las vidas de las personas de una manera maravillosa. No es nuestro poder, es su poder. No es nuestra capacidad, es su capacidad. Él quiere que confiemos en Él y confiemos en que Él nos sostendrá. Y Jesús dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8. Él dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10:19. La unción destruye el yugo, y sucederá en aquel día que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cuello, y el yugo será destruido a causa de la unción. Isaías 10:27. Todos hemos oído decir que la unción rompe el yugo, pero las escrituras en realidad dicen que la unción destruye el yugo. Si entro en tu casa y rompo algo, podrás volver a pegarlo, pero si lo destruyo no podrás volver a arreglarlo nunca más. Hay una gran diferencia entre un yugo roto y un yugo destruido. Cuando tengas una revelación de que la unción es la presencia muy tangible del Dios Todopoderoso, entonces, mientras ministras a personas que tienen una enfermedad incurable, comenzarás a ver incluso casos de cáncer sanados por el poder de Dios. Yo lo llamo quimioterapia del Espíritu Santo o tratamiento de radiación del Espíritu Santo. Cuando ministras mediante la unción tangible, encontrarás una transferencia real de la unción. Cuando la presencia de Dios entra en un edificio, siempre llega con un propósito. Su presencia viene para ministrar a las personas, para liberarlas, para librarlas, para transformarlas. Cuando su poder comienza a manifestarse, quienes ministran deben ser sensibles al fluir del Espíritu Santo. Si el predicador sigue adelante con su propio propósito, su propio plan, su propia agenda para la reunión, entonces muchas veces el Espíritu Santo se entristece y sus manos quedan atadas y no sucede nada. Muchas veces, cuando entro a las reuniones, el Señor me impulsa a ir en una reunión en una dirección diferente. Cuando le obedezco y hago lo que Él quiere, entonces se tocan vidas bajo la unción. Dios puede hacer más en 2 minutos de lo que nosotros podemos hacer en meses. Necesitamos despertar, comenzar a darnos cuenta de lo que está disponible para la iglesia. El ministerio no tiene que ser una ocupación o un trabajo, pero debe ser un predicador del nuevo pacto ministrando en el poder del Señor Jesucristo resucitado. Uno de los estudiantes de la escuela bíblica donde yo daba clases me pidió que fuera a orar por su tía que se estaba muriendo de cáncer. Los médicos la habían dado por muerta, solo le quedaban unas pocas horas de vida. Cuando llegué a la habitación, vi a la señora acostada en la cama en estado crítico. Me sentí impulsado a hablar y decir: espíritu de muerte y de cáncer, te ordeno por Jesucristo el Hijo del Dios vivo, sal de esta mujer. Mientras decía esas palabras sentí que debía decirlas una y otra vez, lo cual hice durante unos 20 minutos. Yo seguía diciendo: espíritu de muerte y de cáncer, te conjuro por Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios vivo, a salir de esta mujer. Maldigo este cáncer, así como Jesús maldijo el árbol de higo. De repente el poder de Dios golpeó a esta mujer, comenzó en la parte superior de su cabeza y luego bajó hasta sus pies. Todo su cuerpo empezó a temblar hasta que la cama también tembló. El poder de Dios golpeó a su sobrino, que estaba reservado y callado, y empezó a gritar. El poder de Dios sacó a esta mujer de la cama. Fue sanada por el poder del Espíritu Santo. Al día siguiente se fue de compras. Así es como puedes saber que una mujer está sanada. La unción es el equipo. La unción es el equipo sobrenatural para realizar el trabajo. Dios nunca llamará a alguien a hacer algo sin equiparlo con las herramientas necesarias para realizar la tarea. Así como un alpinista debe tener las botas y el equipo adecuados, nosotros, si queremos ser ministros del nuevo pacto, necesitamos la unción. También eso podría decir que la unción es el manto o la ropa. Sin él estás desnudo. Esto es lo que le sucedió a Adán en el jardín del Edén. Originalmente estaba vestido de la gloria, la Shekinah de Dios.
Cuando Adán pecó, perdió su ropa y descubrió que estaba desnudo. A través del nuevo pacto, Jesús nos devolvió lo que Adán perdió en el jardín del Edén, mediante la obra consumada de la cruz. Como dice la Escritura, ahora tenemos este tesoro en vasijas de barro, 2 Corintios 4:7. Nunca quiero ministrar sin la unción de Dios. De lo contrario, todo lo que se haga se hará en mis propias fuerzas y capacidades. No puedes fingir la unción. O está ahí o no está ahí. Muchas veces me subo al púlpito preparado para predicar y termino enseñando porque la unción para predicar no está ahí. Necesitamos conectarnos y fluir con la unción del Espíritu Santo si queremos ver resultados. Jesús dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Juan 5:19, Él dijo, bajé del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. La unción no se basa en la educación de un hombre o en la falta de ella. Por el contrario, he visto a personas muy poco calificadas ministrar bajo la mayor unción. A veces, la capacidad y el talento naturales impiden que el individuo sea usado por Dios porque confía en su capacidad y no en Él. Dios toma las tonterías del mundo para avergonzar a los sabios. 1 Corintios 1:27. No son muchos los altos y poderosos elegidos sin que Dios toma lo débil, sino que Dios toma lo débil del mundo, lo que es nada, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nunca deja de sorprenderme cuántas personas piensan que solo porque tuvieron éxito en los negocios tendrán éxito en el ministerio. Ellos tienden a olvidar que todo gira en torno al llamado de Dios y el toque de Dios. La unción es como el viento. La unción no es un sentimiento, sino que se siente. Si desenroscas una bombilla y si metes el dedo en el casquillo, vivirías una experiencia impactante. La unción no es que las personas caigan bajo el poder. Sin embargo, muchas veces la unción puede vencer a las personas y se presenciará el fenómeno de que caigan bajo el poder. Estos son los resultados de la unción. La unción es como el viento. No puedes ver el viento, pero puedes ver los resultados del viento. No puedes ver la unción, pero puedes ver sus resultados. Y las personas son salvas, son sanadas, liberadas, transformadas. Un día le pregunté al Señor por qué algunas personas nunca sienten su presencia. Dijo que era porque muchos están tan atrapados en los asuntos de esta vida que sus pensamientos están lejos de Él. La mayor parte de su vigilia en los momentos se ocupan de las cosas de lo natural. Nunca pasan tiempo en adoración o comunicación, conexión con Dios. Es casi como si estuviera en otra longitud de onda. Es como tener una radio y querer escuchar una emisora determinada, pero no sintonizar la frecuencia correcta. Nunca captarás el mensaje. Si haces el ajuste en tu espíritu, de repente la señal llegará fuerte y clara. La unción, por Rodney Howard-Browne, capítulo 2. La unción sobre la vida y el ministerio de Jesús. Es importante que miremos la vida y el ministerio de Jesús para comprender plenamente la operación de la unción. Entonces entenderemos las palabras de Jesús cuando dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y obras aún mayores que éstas hará, porque yo voy a mi Padre. Juan 14:12. En Lucas 4:18 Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y sanidad de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año agradable del Señor. Nada de lo que Jesús hizo fue porque Él era Jesús, el Hijo de Dios. La Biblia dice que Él se despojó de sus vestiduras reales. Él se despojó de su deidad. Y cuando caminó sobre la tierra lo hizo como profeta bajo el pacto abrahámico. Algunos especulan y dicen que cuando era niño sanaba
a los animales y que caminaba sobre el agua para entretener a sus amigos. Pero quiero que sepas que el ministerio de Jesús no comenzó hasta que llegó al río Jordán y fue bautizado por Juan. Entonces el Espíritu Santo descendió como una paloma y se sentó sobre él, y Dios habló desde el cielo y dijo: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Desde ese momento Jesús fue ungido para ocupar el lugar del ministerio, y leemos en Hechos 10:38 cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es interesante ver la deidad en operación en este pasaje de las Escrituras, cómo Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Creo que si vamos a ser usados por Dios, nosotros también tendríamos que ser ungidos por Dios. Así como Jesús fue ungido, también necesitamos saber el día y la hora en que ocurrió el toque de Dios en nuestras vidas. Jesús estuvo en cada uno de los 5 ministerios. La Escritura dice que porque habló la palabra de Dios, Dios le dio el Espíritu sin medida, Juan 3:34. Si no sabemos cuándo fue que recibimos un toque de Dios, tal vez aún no lo hayamos recibido. Jesús fue un apóstol. Él llegó a la tierra en uno de los viajes misioneros más grandes de todos los tiempos para redimir al hombre. Él era un profeta. Dijo que ningún profeta carece de honor excepto en su propio país. Habló por revelación, era un evangelista. Trajo el evangelio, las buenas nuevas del evangelio. Él era pastor, el buen pastor. Dijo que el buen pastor da su vida por sus ovejas en Juan 10:11. Y él era un profesor. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Usted y yo no tenemos individualmente el ministerio de Jesús porque Él nunca dio su ministerio a un solo individuo. Él dividió su ministerio en el cuerpo. Pero a cada uno de nosotros nos es dada la gracia según la medida del don de Cristo. Y a algunos les dio apóstoles, a algunos profetas, evangelistas, a algunos pastores y maestros. Efesios 4, 7 y 11. Quiero que notes que todos los que ocupan un puesto quíntuple constituyen colectivamente el ministerio de Jesús en la tierra hoy. Ningún hombre puede llamar ni nombrar, pero es Dios Todopoderoso quien unge. Podríamos decir con seguridad que el ministerio de Jesús fue completo, pero ¿no es sorprendente que hoy en día haya personas que creen sinceramente que son los únicos los que tienen algo? En esencia están diciendo que no se necesita a nadie más como ellos. Me divirtió leer acerca de un individuo que se promocionó a sí mismo como apóstol y luego procedió a informar al lector por qué era apóstol. También se presentó a sí mismo como profeta, luego como evangelista, luego como maestro. El único que no se presentó como pastor. Pensé para mis adentros, si pudiera reunir a unas 50 personas cada domingo podría llamarse pastor. El evangelio no descansa en un solo individuo. Dios no llama a un individuo a llevar el mensaje de la cruz y poner toda la responsabilidad en una sola persona. Imagínense si todos los ministerios fueran iguales. ¿No sería aburrido? Nos llamó a todos. A uno le da un talento, a otro le da 3, a otro 5. Cuando somos fieles en lo poco, Él nos hace señorear en lo mucho. Mateo 25:21. Tú y yo tenemos el Espíritu con medida, pero corporativamente tenemos el Espíritu sin medida. Es por eso que este avivamiento en los últimos días no vendrá a través de un solo grupo o denominación, vendrá a través de una iglesia lavada con la sangre que Dios levantará en esta hora para mostrar su gloria, pero no compartir su gloria. Muchos, por sus actitudes, quieren compartir la gloria de Dios, pero sin Él, sin su toque, no somos nada. Ningún hombre podrá obtener la gloria por lo que Dios hará en estos últimos días. Será un derramamiento sobrenatural del Espíritu que ninguna denominación o grupo podrá controlar. La gloria del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Y Jesús dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Juan 12:32. Tenemos que darnos cuenta de que Él dijo, si seré levantado, no el apóstol ni el profeta, sino que Jesús debe ser exaltado. Siempre atribuye toda alabanza, toda gloria, todo honor a su majestuoso nombre, porque Él es digno de recibir alabanza. Capítulo 3. La unción sobre cada creyente.
Todo creyente es ungido con el ministerio de la reconciliación, pero no todo creyente es ungido para desempeñar un oficio quíntuple según Efesios 4:11. No estoy tratando de dificultar que ningún creyente esté en el ministerio de tiempo completo, pero me gustaría que el lector entienda que los 5 ministerios no crecen en los árboles. No puedes comprarlos en el supermercado o en la tienda de 5 centavos, ni criarlos en una escuela bíblica o seminario. Estos regalos son dados por Dios Todopoderoso, vienen del cielo, de arriba, y no por manos del hombre. Todo creyente es ungido cuando nace de nuevo. Dios hace su hogar en el interior de ellos y se vuelven nuevos, son apartados, son comprados por precio, se convierten en una nueva criatura, 2 Corintios 5:17. Bajo el antiguo pacto, Dios ungió a 3 grupos de personas. Él ungió al profeta, al sacerdote y al rey, y haría que su espíritu reposara sobre ellos. Hoy todos tenemos la oportunidad de ser ungidos por Dios. Cuando Jesús clamó, consumado es, y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, el Espíritu Santo salió de un tabernáculo terrenal hecho con manos de hombre. Nunca más vivirá allí, sino que vivirá en tu corazón y en el mío. Ahora nos convertimos en el templo del Dios vivo, según 1 Corintios 6:19 y 2 Corintios 6:16. En 1 Corintios 12:7 la Escritura dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Todo creyente puede operar en cualquiera de los 9 dones del Espíritu. Dios no dijo que fuera solo para los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para operar en los 9 dones del Espíritu. Pero sabemos que el quíntuple ministerio tendrá una operación mayor y una unción más fuerte con respecto a los dones del Espíritu Santo. El que bebiere del agua que yo le daré, jamás tendrá sed, pero el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Quiero que notes que esta escritura dice un pozo. El pozo es la experiencia de salvación. La Biblia dice, con gozo sacaréis agua de las fuentes de la salvación. Isaías 12:3. En el último día, aquel gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y clamó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. Pero esto habló del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús aún no había sido glorificado. Juan 7:37 al 39. En esta escritura vemos no solo un pozo, sino que es algo más profundo que un pozo, es un río. En otras palabras, puedes tener una unción cuando naces de nuevo, pero puedes tener una unción mayor cuando estás lleno del Espíritu Santo. Jesús dijo a los discípulos que fueran y se quedaran en Jerusalén hasta la venida del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos. Podemos tener poder para ser testigos. La palabra testigo en este pasaje de las Escrituras en realidad significa mártir. En otras palabras, aquellos que están llenos del Espíritu son personas que están dispuestas a morir por lo que creen. Son personas audaces, que no se dan por vencidas, sino tenaces y radicales en su fe y en su comunicación. Vemos esto retratado en la vida de Pedro, cuando se levantó y predicó valientemente. Luego vemos en la vida de Saulo de Tarso un cambio total de ser uno de los mayores perseguidores de la iglesia cristiana a convertirse en uno de los más grandes apóstoles de Dios. Esto solo sucedió después de su encuentro con el Espíritu Santo en el camino de Damasco. ¡Qué cambio! Y todo es gracias a la unción. Si usted y yo queremos ser usados por Dios, entonces debemos tener esa unción en nuestras vidas. Capítulo 4. La unción sobre el ministerio de ayuda. Si eres fiel y sigues el plan de Dios para tu vida, Él pondrá en tu corazón el deseo de ser de ayuda en el ministerio. Dios no está buscando personas que calienten los bancos, sino personas que sean usadas por Él para tocar vidas a través de formas distintas al ministerio quíntuple. En aquellos días, cuando el número de los discípulos se multiplicaba, se levantaron en murmuración de los griegos contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en el ministerio diario. Entonces, los 12 llamaron a la multitud de los discípulos y dijeron,
no es motivo para que dejemos la palabra de Dios y sirvamos las mesas. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros 7 hombres honestos, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos nombrar para este negocio. Pero nos entregaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. Hechos 6, 1 al 7. El ministerio de ayuda es cualquier cosa que ayude al quíntuple ministerio a realizar el trabajo. De esos 7 elegidos, vemos que solo Felipe se convirtió más tarde en evangelista, que sepamos nosotros. Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Fue un diácono que hizo grandes milagros, señales, prodigios entre el pueblo y llegó a ser el primer mártir. Bajo la categoría de ministerio de ayuda, vemos que esto incluye hoy en día a los salmistas, intercesores, diáconos, ancianos y otros cargos en la iglesia. Capítulo 5. El ministerio quíntuple y el llamado de Dios. Cuando alguien es llamado al quíntuple ministerio, ese individuo no necesita decirles constantemente a otros sobre su título o su don ministerial. A un naranjo o un limonero no es necesario que le crezca un letrero en el costado que diga soy un naranjo o soy un limonero. Al contrario, cuando llegue la estación de ese fruto, comeremos del fruto de ese árbol. Lo mismo ocurre con los dones ministeriales. Los conoceréis por sus frutos, no por sus dones. El apóstol es un enviado y su ministerio parece abarcar todos los demás dones y podría funcionar en todos ellos de vez en cuando, según lo permita Dios. Son individuos que tienen algo más allá de lo común. Un apóstol es alguien que es enviado por Dios en una tarea específica. Un apóstol abre el camino hacia nuevas conquistas para Cristo. Smith Wigglesworth es llamado el apóstol de la fe. El profeta es aquel que habla por inspiración y revelación divina. Este no es alguien que simplemente operaría con el simple don de profecía. Hay muchos que profetizan, pero eso no los convierte en profetas. No hay profetas entre los laicos. Un profeta es un predicador o un maestro. Un profeta es un vidente. Tiene visiones y revelaciones y puede interpretar el plan de Dios para la iglesia. Él señala el camino y expresa la mente de Dios por el momento. Habla por una inspiración repentina por el momento. El evangelista es un predicador. Predica las buenas nuevas del evangelio del Señor Jesucristo. Él también tiene señales, prodigios, milagros. Este ministerio tiene capacidad de atracción debido a los dones de señales. Atrae gente del norte, del sur, del este, del oeste. Muchos son los conversiones y los milagros cuando se ve el verdadero oficio del evangelista. El pastor tiene el corazón de un pastor. Preferiría dejar las 99 e ir tras las ovejas perdidas. Tiene amor por las ovejas y deseo de cuidar el rebaño de Dios. La gracia del pastor para ocupar ese cargo es proporcional a la medida del don de Cristo según Efesios 4:7. El maestro es aquel que enseña no por habilidad natural, sino por habilidad sobrenatural. Tiene la capacidad de analizar la palabra de Dios y alimentar el rebaño. Tiene un fuerte deseo de verlos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Estos 5 dones ministeriales no pueden ser impartidos por el hombre. Solo podemos reconocer el llamado y la unción sobre la vida de un individuo. No hay 5 llamados entre los laicos. En algunos de los lugares a donde voy, la gente me dice, hermano Rodney, soy un profeta a tiempo parcial. Si eres a tiempo parcial, obviamente el regalo que hay en tu vida no puede valer mucho. La Biblia dice que la ofrenda del hombre le abrirá paso. Proverbios 18:16. Si trabaja a tiempo parcial, entonces no podría tener mucha unción en su vida. De lo contrario, estaría a tiempo completo en el ministerio. Dios paga por lo que ordena. Donde Él guía, Él alimenta. Y donde Él guía, Él provee. Casi parece hoy que a algunas personas las llaman, a otras las envían y a otras les compraron un micrófono y se fueron. El ministerio no es un trabajo ni una vocación. No es algo que decidas hacer para ganarte la vida. Es un llamado divino, es sobrenatural. La Escritura dice, muchos son los llamados, pocos escogidos. Mateo 20:16. La Biblia también dice, no me habéis elegido vosotros, sino que yo os he elegido. Juan 15:16. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Porque veis, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos los sabios según la carne, ni muchos los poderosos, ni muchos los nobles, los que son llamados. Pero el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y Dios
ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo despreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se gloríe en su presencia. 1 Corintios 1, 25-29. Algunas personas piensan que si no puedes tener éxito en los negocios, entonces necesitas ir al ministerio, o si tienes éxito en los negocios, entonces lo lograrás en el ministerio. Ninguna de las dos cosas es cierta. Tiene que ver con el llamado de Dios. Otros parecen pensar que Dios recompensará la pereza en el ministerio, pero quiero que sepan que Jesús no fue caminando por el parque y encontró a Pedro el vagabundo, a Santiago el vagabundo y a Juan el vagabundo y les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Estaban ocupados trabajando como pescadores cuando Él vino a ellos y los llamó. El llamado de Dios es un llamado santo, es algo más allá de lo común, es algo de lo que nunca escaparás. Será algo que arderá en tu vida y literalmente te consumirá. Oro para que al leer este libro haya una conmoción en su corazón con respecto a la unción y que Dios lo use de una manera especial. Amigo, amiga, que has escuchado este podcast, quiero invitarte a que, si aún no lo has hecho, puedas suscribirte a nuestro canal para que YouTube también pueda avisarte sobre cada contenido de calidad que vayamos subiendo. Puedes activar la campanita, dejarnos un like y puedes también comentarnos desde dónde te has conectado. Muchas gracias. Segunda parte. ¿Cómo aumentar y liberar la unción? Por Rodney Howard-Browne. Capítulo 1. Sentando las bases. Siempre estoy sorprendido al ver que si bien el deseo de un hombre es servir a Dios, le parece tan fácil caer en la rutina de la religión y la tradición. Es igualmente sorprendente para mí ver a un individuo que estaba en el mundo, esclavo del pecado y en camino a una eternidad perdida sin Dios, recibiendo salvación y llegando a la libertad gloriosa y luego, unos años más tarde, volviendo a la esclavitud. Esta vez a la religión y a un sistema religioso. Vivimos en una época en la que el hombre busca una fórmula para todo lo que hace en la vida, incluido su caminar con el Señor. No estoy escribiendo este libro para presentar una fórmula para la unción, sino más bien para dar algunas pautas sobre la unción y cómo operar en la unción como un estilo de vida, no exageraciones, ni pasos 1, 2 y 3, sino una relación con Jesús las 24 horas del día. Es una relación, no una fórmula. Hay varias cosas que podemos hacer para realizar la unción en nuestras vidas. Para empezar, la unción se basa en una relación, no en una fórmula. Es importante darse cuenta de esto, ya que es tan fácil para las personas caer en la trampa de esforzarse tanto en ser usados por Dios, que se abren a un espíritu religioso. Muchos, en su búsqueda de la unción, intentan imitar el estilo de vida de los grandes hombres de Dios. Quieren seguir su camino y hablar, pero no desde su propia relación con Jesús. Ellos intentan utilizar su imitación de los hábitos diarios de estos hombres como un medio para que la unción de Dios se manifieste en sus vidas. Entonces, muchas veces la gente termina haciendo cosas con un motivo equivocado. Por ejemplo, hay quienes celebran reuniones de sanidad para tener una multitud, no para sanar a la gente. Eso es un motivo equivocado para querer que se produzcan milagros. También es muy fácil tener el hábito de ver a alguien que tiene éxito y querer saber qué está haciendo para poder imitarlo, mientras esperamos el mismo éxito que él logró. Recuerdo que cuando comencé en el ministerio leí acerca de Smith Wigglesworth y quería lo que él tenía en Dios, así que decidí descubrir lo que él hacía y hacerlo. Descubrí que se levantaba a las 4 de la mañana todas las mañanas y tomaba la comunión. Luego oraba durante 3 horas. Entonces comencé a hacer lo mismo, me levantaba y comenzaba a orar, pero luego me dormía al poco tiempo y me despertaba mucho más tarde en la mañana. Tuve que darme cuenta de que era una relación, no una fórmula. Más tarde, hablando con otras personas, descubrí que no era el único que había hecho esto. Otros también habían llegado a este extremo, pero la idea de que la unción debía estar ligada a una fórmula. Esta acción se basó en confiar en una fórmula y no en una relación. Es importante darse cuenta de que Smith Wigglesworth no hizo todas esas cosas para tener milagros en su vida. Él tenía una relación con el Señor y luego, a partir de esa relación, ministró y el resultado fueron milagros. Más tarde descubrí que Smith Wigglesworth tampoco leyó nunca un periódico, por lo que durante un tiempo yo tampoco leí ninguno.
solo para descubrir que él no podía leer un periódico, era analfabeto y aprendió a leer solo la Biblia. No es lo que sabes, es a quien conoces. Pablo oró por él mismo para poder conocer a Jesús más íntimamente, y esa debe ser también nuestra oración. Si leemos el libro de los Hechos capítulo 4 versículo 13, leemos acerca de Pedro y Juan, y vemos que la Biblia dice: cuando vieron la valentía de Pedro y de Juan y se dieron cuenta de que eran hombres indoctos, eran ignorantes, se maravillaron. Les conocieron que habían estado con Jesús. ¿Puede la gente darse cuenta de que has estado con Jesús últimamente? Lo que tenían Pedro y Juan no se basó en una fórmula, sino en su relación con el Señor Jesucristo. Una persona, no un idioma. Creo que uno de los mayores problemas en muchos círculos pentecostales y carismáticos es que la gente busca un lenguaje y no el Espíritu Santo. Sin la comprensión de que el Espíritu Santo es una persona, ¿cómo puede un individuo caminar en la presencia del Señor? ¿Cómo puede ese individuo tener una relación con el Espíritu Santo si piensa que el Espíritu Santo es un lenguaje? El Espíritu Santo no es un lenguaje ni es una manifestación. Él es una persona, la tercera persona de la divinidad. Jesús dijo a los discípulos: quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:59. Algunas personas piensan que él dijo: recibiréis lenguas. Hechos 1, versículo 8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y él nunca dijo que recibiréis lenguas. ¿De qué sirven las lenguas sin el poder? Hoy tenemos muchos creyentes balbuceantes con muy poco poder. Muchos que nunca han sido presentados a la persona del Espíritu Santo, sino a un lenguaje o a una manifestación. Cuando les dijo que esperaran el Espíritu Santo, no sabían a quién estaban esperando. Jesús no dijo: mientras estés en Jerusalén oirás un golpe a la puerta a las 9 de la mañana. Si hubieran llamado a la puerta y si alguien hubiera entrado y hubiera dicho: yo soy el Espíritu Santo, estoy seguro de que habrían recibido a esa persona. Y dijo: sí, Jesús dijo que vendrías, entra. Sin embargo, en el día de Pentecostés vino del cielo un estruendo como de un viento recio y fuerte. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2 versículos 1 y 4. Quiero que noten que se llenaron y luego hablaron. Fueron los primeros en llenarse. Además, el poder era evidente en sus vidas. Verá, la iglesia primitiva tenía la sustancia, pero desafortunadamente la última iglesia, en la mayoría de los casos, solo tiene la fórmula. Volvamos a la sustancia, la tangibilidad, la materialidad celestial de lo que tenía la iglesia primitiva. Tener un encuentro con Dios. Creo que si deseamos ser usados por Dios, necesitamos tener un encuentro con Él. Pablo habló de cómo había visto al Señor camino a Damasco. Moisés tuvo la experiencia de la zarza ardiente. Para ser honesto, también lo habían sido todos los que alguna vez han sido usados por Dios. Job tuvo un encuentro con Dios al final de su terrible experiencia. Dios se reveló a Job y le preguntó dónde estaba cuando Dios puso los cimientos de la tierra. ¿Tienes una voz que pueda tronar como yo? Dios le preguntó a Job en Job 4:9. Finalmente habló con Dios. Creo que sus palabras hablan por mucha gente. Él dijo: Dios, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Una cosa es leer el libro, otra cosa es conocer al autor del libro. La vida de oración. Primero que nada, ¿qué es la oración? La oración es comunicación y se comunica en dos direcciones. En la vida de muchos creyentes, la oración es una conversación unilateral. Rezan, dame, dame. Siempre están pidiendo algo a Dios. La oración para el creyente no debe ser un ritual religioso realizado a diario para alcanzar un cierto nivel de espiritualidad. Debe ser una comunión diaria con nuestro Padre Celestial que surja de nuestro amor por Él. Tenemos que darnos cuenta de que no estamos bajo el antiguo pacto, sino bajo el nuevo. Todo lo que se haga bajo el nuevo pacto debe hacerse por fe y amor. De lo contrario, no son más que obras muertas, algo de lo que debemos arrepentirnos. Un estilo de vida de oración. Todo creyente necesita desarrollar un estilo de vida en oración.
La palabra dice orad sin cesar en 1 Tesalonicenses 5:17. Necesitamos darnos cuenta de que podemos vivir en el espíritu de oración, mediante el cual oramos todo el tiempo. Nuestro corazón siempre puede estar clamando a Él. Nuestra vida de pensamiento nunca debe estar lejos de Dios. Le pregunté al Señor por qué algunas personas nunca sienten o perciben su toque en sus vidas. Creo que es porque la mayoría de sus momentos de vigilia están atrapados en los asuntos de esta vida. Sus corazones están lejos de Dios. Judas 20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Es importante orar en el Espíritu y mantenerse edificado espiritualmente. Algunas personas siempre dicen, necesito que oren. No se limite a orar. Mantente orando. Mantente en el Espíritu. Diferentes lenguas para diferentes oraciones. Diferentes reglas para diferentes oraciones. Sabemos que así como diferentes deportes tienen diferentes reglas, también hay diferentes tipos de oración y no todas las oraciones tienen las mismas reglas. Para el creyente que quiere ser usado por Dios, hay 2 oraciones especialmente, entre todas las demás que deben hacerse. La primera oración es la oración de consagración. Jesús hizo esta oración en el huerto de Getsemaní. Fue una oración de consagrarse, su voluntad para hacer la voluntad de su Padre. La segunda oración es la oración del arrepentimiento, mediante la cual continuamente mantenemos nuestro corazón recto con Dios. Esta oración no se basa únicamente en la conciencia del pecado, sino que surge de nuestro amor por Jesús. Es decir, no querríamos hacer nada de ninguna manera, de forma o moda para lastimarlo. Lamentablemente estas 2 oraciones faltan en muchas vidas. Para aquellos que desean tener la unción, harían bien en recordar que Dios solo usará un corazón consagrado, rendido y arrepentido. Capítulo 2. Mitos carismáticos. ¿Es Dios cautivo en sus propios cielos? Aquí están aquellos en la iglesia que piensan que para ver un avivamiento en nuestra vida de oración debe dirigirse hacia el diablo en una actitud de guerra. Ellos creen que debemos hacer la guerra al diablo en los cielos para liberar a Dios para que pueda moverse libremente. Actúan como si Dios estuviera atado en el cielo, esperando desesperadamente que un creyente lo suelte para que el plan y el propósito de Dios puedan realizarse en la tierra. Cariño, hice estallar al diablo y otros juegos de Nintendo. Este juego de guerra espiritual no es más que un juego de Nintendo espiritual jugado por bebés cristianos que no comprenden el hecho de que Jesús derrotó al diablo hace 2000 años atrás. Ha enviado el Espíritu Santo para empoderar al creyente y fluir a través de la vida de ese individuo para imponer la derrota del diablo. En este juego el diablo es visto a través de los ojos del creyente como muy grande y alguien que está en control. Y se considera que Dios tiene problemas para contenerlo. Los creyentes ahora, en lugar de predicar el Evangelio que liberará a los cautivos, que destruirá el yugo de la esclavitud de sus vidas, están en sus aposentos, librando una guerra contra el diablo. Muchos viven en un mundo de fantasía de guerra espiritual. Es todo probablemente el resultado de una pesadilla por una sobredosis de pizza con demasiado queso. Esto ha permeado en la iglesia, infiltrado en el culto, en la oración y el estudio de la palabra, a tal punto de que vas a algunas iglesias y te preguntas a quién vas a adorar. Lo único que parecen hacer es hablar del diablo, orar por lo que está haciendo. El sermón e incluso su lenguaje celestial está dirigido al diablo. Al final del servicio todos los creyentes están pataleando, atando y desatando en frenesí asustado. Me recuerda a un grupo de niños a quienes les han dicho que tendrán que caminar a casa en la oscuridad pasando por un cementerio después de haber visto una película de terror. Derribar fortalezas, ¿en la mente o en los cielos? Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, 2 Corintios 10, versículos 4 y 5. Esto habla de una guerra en la mente del hombre, más que en lugares celestiales. No tenemos ningún relato de que Pablo ni nadie más, incluido Jesús, se entregara a esas supuestas prácticas de guerra. Esta práctica se basa en el ayuno de 21 días de Daniel mientras el ángel intentaba pasar. Esto, por supuesto, es el antiguo pacto. El Espíritu Santo está aquí, en la tierra,
ahora. Llegó el día de Pentecostés y nunca se fue. Entonces, en lugar de entregarnos a prácticas religiosas que no producen ningún fruto, recurramos a la proclamación del Evangelio, seguida de la demostración del poder del Espíritu Santo que resulta en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. El reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Esto significa que el reino de Dios no es un programa de obras que gira en torno a reglas y regulaciones, sino más bien es un estilo de vida en el que haces lo correcto porque las leyes de Dios están escritas en tu corazón. Proverbios 3:3. Es interesante notar que los mayores ganadores de almas del mundo nunca se han entregado a tales prácticas religiosas. Han pasado su tiempo en oración, teniendo comunión con el Señor diariamente y ministrando a partir de un desbordamiento de esa comunión con Él. ¿Qué hizo Jesús? Cuando Jesús fue tentado por el diablo, no trató de luchar contra él, sino que le respondió con la palabra que decía: escrito está. Cuando estuvo ante la tumba de Lázaro y oró, no fue una oración de desesperación, sino que oró en voz alta por el beneficio de quienes le rodeaban. Se volvió primero hacia el cielo, hablando solo con Dios, sin dirigirse a los reinos demoníacos. Luego, a partir de su relación con su Padre Celestial, proclamó el resultado deseado. Puede ver Juan capítulo 11, versículos 41 al 44. Además, en el país de los Gadarenos, los demonios sabían quién era Jesús. Dijeron: has venido a atormentarnos antes de tiempo. Sabían que aún no había llegado su momento y le suplicaron que los arrojara a los cerdos. Lo hizo, no en una batalla de 3 horas, sino con una palabra. Adelante. Marcos 5, del 1 al 14. Hay una verdadera intercesión. No estoy en contra de la verdadera intercesión, que es el Espíritu Santo orando a través de nosotros la voluntad perfecta de Dios para cualquier situación. Pero sí estoy en contra de la oración carnal, que no produce más que orgullo en la vida del individuo y le roba su gozo, su paz, su productividad en el reino de Dios. Una ciudad como Los Ángeles, California, es un ejemplo clásico de una ciudad que en tiempos recientes ha sido bombardeada por la oración de una u otra forma. Sin embargo, ha visto todo menos un resurgimiento. Ha sido testigo de terremotos, disturbios raciales, sequías, incendios, inundaciones y más. No estoy diciendo que no veremos vivir un avivamiento a Los Ángeles. Si llega, no será para crédito o gloria de los hombres, sino a través de la obra extrema del Espíritu de Dios a través de los hombres, lo que resultará en que muchos sean ganados. El reino de Dios. El verdadero avivamiento tocará los corazones de los hombres, llevándolos al arrepentimiento y la salvación. Cuando Jesús es levantado, atrae a todos los hombres hacia sí mismo. Juan 12:32. La bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Romanos 2:4. ¿Realidad o ficción? Nuevamente debo enfatizar que no estoy en contra de la verdadera intercesión, pero recuerde que el diablo se da cuenta de que no puede impedir que la iglesia ore. Sin embargo, puede hacernos orar en la dirección equivocada. Esto no resultará más que en obras muertas, que frustrarán al creyente. Esto hará que quede atrapado en un mundo súper espiritual de guerra y fuerzas demoníacas, librando una batalla aparentemente interminable. Todo esto lo distrae de hacer las obras de Jesús, predicar, enseñar y demostrar el poder de Dios. Incluso si él o ella ministrara, no sería con una mentalidad de vencedor, viendo la victoria adquirida en el Calvario como una obra terminada. Más bien, es una mentalidad de guerra, vista a través de los ojos de una novela de un escritor cristiano. La verdad es que Jesús ya ganó la guerra y nos dio el poder y la autoridad. La mentalidad del trapo rojo. La iglesia me recuerda a un toro en una plaza de toros persiguiendo un trapo rojo sin darse cuenta de que el problema es el matador que sostiene el trapo. Si el toro alguna vez descubriera la verdad, sería el fin del matador. Ahora, si la palabra de Dios declara que cuando el enemigo se revele ese día, muchos quedarán asombrados. Dirán: ¿es este el que derribó a los reyes? Muchos en la iglesia quedarán asombrados. Necesitamos darnos cuenta de que el diablo está derrotado. Él no es omnipresente, es una creación, no es un creador. Estas sencillas verdades nos ayudarán a ver claramente que la oración debe usarse principalmente para tener comunión con el Señor y pasar tiempo para llenarnos en su presencia.
Luego, a partir de un desbordamiento de su toque, ministramos a las necesidades de la humanidad herida. Capítulo 3. Un estilo de vida, una relación. El estudio de la palabra de Dios. Pablo, hablando con Timoteo, dijo: estudia para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa rectamente la palabra de verdad. 2 de Timoteo 2:15. Todo creyente necesita tener un conocimiento práctico de la palabra de Dios. Uno de los problemas que enfrentamos es que muchos cristianos ni siquiera conocen los conceptos básicos de la palabra. Están atrapados en lo no absoluto de la palabra. No produce vida, alegría y libertad, sino muerte, esclavitud a doctrinas y tradiciones creadas por el hombre. La Escritura dice que muchos andan en doctrina humana teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la piedad. 2 de Timoteo 3:5. Es por eso que Pablo amonestó a Timoteo: predica la palabra, insta a tiempo y a destiempo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque llegará el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, pero después, y teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros para sus propias concupiscencias. 2 de Timoteo 4:2 y 3. No arrojes flechas en la oscuridad. El estudio de las Escrituras debe ser sistemático, correctamente dividiendo entre lo viejo y lo nuevo, y entre absolutos y no absolutos. Es evidente que muchos toman un poco del Antiguo y un poco del Nuevo Testamento y forman su propio pacto. Es aquel que los libera por un tiempo y que luego vuelve a poner en esclavitud. Sugiero que una vez que un creyente tenga un conocimiento práctico de las Escrituras, entonces debería dedicar tiempo a las epístolas y también a los evangelios. Debemos estudiar las epístolas para descubrir lo que está disponible para nosotros a través de la obra consumada de la cruz. Debemos estudiar los evangelios para seguir de cerca el ministerio de Jesús y construir en nuestras vidas una imagen de Jesús y su ministerio terrenal. Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y obras mayores que éstas hará. Juan 14:12. Cualquier tiempo dedicado al Antiguo Testamento debe ser respaldado por el tiempo dedicado al Nuevo. De lo contrario, el estudiante saldrá con una imagen de negatividad y fracaso, porque el Antiguo Testamento era solo un tipo y una sombra del Nuevo. Lo viejo sin lo nuevo produce esclavitud y muerte. El Antiguo Testamento nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. El Nuevo Testamento nos muestra al Salvador. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo y la culminación de todo aquello por lo que Jesús vino. Por eso clamó: consumado es. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El Espíritu Santo salió de un tabernáculo terrenal hecho con manos de hombre para nunca más vivir en él. Él ahora vive en mi corazón, en tu corazón. Por eso la Escritura dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. 2 Corintios 4:7. El Evangelio es simple. Si estudia algún tema, trate de no desviarse de la simplicidad del Evangelio. No te vayas por la tangente hacia algo que no produce vida. Siempre sabrás si estás metido en una falsa doctrina cuando comiences a perder tu gozo y tu paz. La Escritura dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, a tu diestra y deleites para siempre. Salmo 16:11. Deja que la paz sea tu árbitro. Permita que el Espíritu Santo lo guíe y guíe en su estudio de las Escrituras. Recuerde que el Espíritu Santo es el Maestro. Él tomará la palabra de Dios y le dará vida para usted. La letra mata, pero el Espíritu da vida. Tener un oído que escuche. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. La voz del extraño no seguirán. Juan 10:5 y 27. Es interesante descubrir que muchos cristianos que tienen un momento de tranquilidad realmente lo tienen, porque nunca escuchan del cielo, nunca escucharon a Dios hablarles. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Dios te guiará por su Espíritu, pero es necesario que haya sensibilidad a la unción, y solo se obtiene al pasar tiempo en su presencia y escuchar su voz. Solo entonces reconocemos cuando Dios nos está hablando y obedecemos instantáneamente. En otras palabras, necesitamos desarrollar un oído que escuche. El que tiene oídos para oír. El que tiene oídos para oír lo que
el Espíritu dice, es una frase que se repite a lo largo del Nuevo Testamento. No se trata del oído natural, sino del oído espiritual. Conocemos la historia de Samuel y cómo escuchó que alguien llamaba a su nombre. Fue donde Elí y le dijo, ¿tú me llamaste? Elí respondió, yo no te llamé. Entonces sucedió varias veces antes de que Elí se diera cuenta de que era Dios quien estaba hablando, y aunque no escuchó la voz, no tenía oídos para oír. Le dijo a Samuel, ve, acuéstate y cuando oigas la voz, di, habla Señor, porque tu siervo escucha. 1 Samuel 3, del 1 al 10. Siguiendo el ministerio de Jesús. Creo que otra forma de aumentar la unción es dedicar mucho tiempo a leer los evangelios y seguir de cerca el ministerio de Jesús. Jesús dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, Juan 5:19. Creo que solo podemos hacer lo que vemos hacer a Jesús. Los discípulos siguieron a Jesús observando las señales, prodigios y milagros que Él hacía. Él les dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará y mayores que éstas hará, porque yo voy a mi Padre, a Juan 14:12. Envió el Espíritu Santo para darles poder a fin de que pudieran salir y hacer sus obras. Más tarde, cuando Pedro y Juan fueron llevados delante de los principales sacerdotes y de los ancianos, y les ordenaron que no predicaran ni enseñaran en el nombre de Jesús, dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Serás como aquellos con los que andas. Solo harás las cosas que has visto y oído. Si pasas tiempo en un ministerio que no cree en la sanidad ni en el poder del Espíritu Santo, entonces serás como ellos. Cuando la gente viene a mí y me dice, no creo en los milagros, o me dice, los milagros ya pasaron, les digo que han llegado demasiado tarde para convencerme. He visto a Dios moverse, he visto su poder, creo en milagros. Algo que disfruto hacer y que ha sido de gran bendición para mí es leer sobre los milagros que hizo Jesús. Cerrar los ojos y visualizarlos en mi mente. Me imagino en aquellos tiempos escuchando a Jesús enseñar y viendo los milagros que Él hizo. Buscando a un hombre, perdiendo tu milagro. Veamos la historia del hombre que Jesús sanó en el estanque de Betesda, en Juan 5:1 al 9. La Biblia dice, había junto al mercado de las ovejas un estanque en lengua hebrea llamado Betesda, que tenía 5 pórticos. En esos pórticos yacía una gran multitud de ciegos, cojos y mancos, esperando que se agitaran las aguas. En cierta temporada un ángel venía y agitaba el agua, y el que entraba primero quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Si quisieras por un momento, imagina los eventos que ocurrieron cuando un ángel descendió y agitó las aguas. Imagínate lo frustrante que debe haber sido para aquellos que habían estado esperando durante años su milagro. Mientras venían, alguien más llegó delante de ellos. Jesús llegó al lugar y se acerca a un hombre que no podía ayudarse a sí mismo. Le hace una pregunta, ¿quieres ser sano? Y parece una pregunta ridícula para un hombre que está sentado junto a un estanque curativo esperando que un ángel se mueva en el agua. Si fuera de Nueva York, podría haber dicho, por supuesto quiero ser sanado, ¿por qué crees que estoy sentado aquí por mi salud? Jesús estaba provocando al hombre para localizar su nivel de fe. El hombre le dio a Jesús una respuesta ridícula a la pregunta y él dijo, Señor, no tengo ningún hombre. Mientras yo voy, otro desciende y es sanado en mi lugar. Jesús no le preguntó si tenía un hombre, le preguntó, ¿quieres ser sano? En realidad Jesús estaba diciendo, yo soy tu hombre. Y cuando le dijo, levántate, toma tu camilla y anda, el hombre se levantó y caminó. Buscando las piezas que faltan del rompecabezas, cualquiera que lea este pasaje de las Escrituras puede decirme, bueno, hermano Rodney, ¿no es maravilloso que este hombre haya sido sanado? Sí, es maravilloso, pero cuando inicialmente comencé a estudiar toda esta historia, algo me molestó y no pude identificarlo. Leí y releí este pasaje en las Escrituras y no pude evitar preguntarme por qué. Con todos esos enfermos allí, Jesús solo sanó a uno de ellos. No podía entender por qué otros alrededor de este hombre no le gritaban a Jesús y le pedían que viniera y lo sanara como él había sanado a ese hombre. Cuando oré al respecto, de repente me di cuenta de la respuesta. Era tan simple que podría haberme dado una patada, pero por no haberlo visto antes. La razón por la que los demás no fueron sanados fue porque tenían un hombre.
que los ayudó a entrar al estanque. Estaban tan ocupados mirando a su hombre que se perdieron el milagro. Su milagro llegó en medio de ellos y luego se fue. No fueron tocados porque estaban demasiado concentrados en el ámbito natural para ver el poder de Dios manifestado justo frente a ellos. A medida que pasemos tiempo en los evangelios, sigamos el ministerio de Jesús, comenzaremos a verlo sin el manto de la religión y más bien en todo su poder y en toda su gloria. Capítulo 4. Ser fiel al llamado de Dios. Dios nos unge y nos equipa según la medida de su llamado a nuestras vidas. Pero debemos recordar que la unción no se enseña, sino que se capta. La única manera de recibir la unción es estar donde se derrama la unción. Además, hacer lo que Dios te ha llamado a hacer hará que su poder fluya a través de ti. Uno de los problemas que enfrentan muchos ministros es que se desaniman cuando las cosas no salen como les gustaría. Terminan abandonando el ministerio justo antes de su gran avance. Creo que el Señor está buscando a aquellos que sean fieles para obedecer el llamado. Él te pondrá a prueba en el ministerio antes de que veas un aumento. La Escritura dice que si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre mucho. Un caso del hijo olvidado. La historia de David es una maravillosa historia de un joven a quien Dios había elegido para ser rey. Dios había hablado con el profeta Samuel y le había dicho que ungiera un rey en lugar de Saúl. Y Samuel fue y se puso delante de los hijos de Jesé, pero ninguno de ellos fue encontrado apto para el puesto del rey. Dios había elegido a David por su fidelidad y con unas pocas ovejas y la actitud de su corazón. Aunque estaba fuera con las ovejas, Dios supo dónde estaba y lo ungió en lugar de Saúl. David había estado muchos años preparándose para su llamamiento. Fue fiel al enfrentarse al león y al oso. No sabía que Dios le permitiría enfrentarse a un gigante. Muchos en el ministerio hoy quieren al gigante, pero no están preparados ni son fieles para enfrentarse al león y al oso. Vivimos en una época de resultados instantáneos. La gente quiere tener éxito y lo quiere ahora. Muchos juzgan el éxito por ganancias monetarias u otros logros, como un gran número de miembros en la iglesia, un extenso ministerio de radio, televisión o una enorme lista de correo. El éxito es hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. He tenido el privilegio de estar cerca de algunos de los grandes hombres de Dios que pastoreaban iglesias grandes. Uno de ellos hizo públicamente la declaración a otros ministros de que no importaba si solo tenías 100 personas en tu iglesia. Si eso era lo que Dios te había llamado, entonces deberías estar contento y feliz en ese ministerio. En privado le escuché hacer la declaración acerca de un pastor de una iglesia pequeña. Cuando tenga 1000 personas en su iglesia, que venga y hable conmigo. En otras palabras, estaba diciendo que el hombre no era digno de hablar con él porque no estaba en la misma liga. La declaración pública que hizo era la verdad, pero en su corazón no podría haberla creído o no habría hecho la segunda declaración. Dios no ve las cosas de la misma manera que nosotros. Él mide nuestro éxito según nuestra obediencia, no simplemente según nuestros logros como lo hacen los hombres. Esto me recuerda a una declaración que solía decirles a los estudiantes de la Biblia en una escuela de Sudáfrica donde di una conferencia hace varios años. Recuerda siempre al hombrecito en tu camino hacia arriba, porque es posible que lo necesites en tu camino hacia abajo. Si la gracia de Dios no te llevó a un lugar determinado, entonces la gracia de Dios no puede mantenerte allí. Leyendas en su propia mente. Otro ministro me informó, comparando su ministerio con el de otro, que su ministerio era un Cadillac y el otro era un yugo. Pensé, entonces debo ser el tapacubos del yugo. Un predicador le informó a un amigo mío que era uno de los 5 oradores más importantes del mundo en la actualidad. Pensé para mis adentros, debo ser uno de los 5 últimos. No es lo que has hecho o logrado a los ojos del hombre lo que cuenta. Es fidelidad al llamado de Dios. Cuando estoy ante mi Padre Celestial, deseo oírle decir, bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo del Señor. No quiero oír, bien hecho, siervo y bueno y exitoso. Ya has recibido tu recompensa, es la alabanza de los hombres, el peligro de olvidar de dónde vienes. Cuando Dios llama y unge a una persona, muchas veces se trata simplemente de un
individuo común y corriente. El hombre aparentemente se levanta del polvo para alcanzar la grandeza de Dios. Sorprendentemente, más tarde, cuando le preguntan cuál es la clave de su éxito, da una guía de 10 puntos para explicar el secreto de su éxito. Pero no tuvo nada que ver con 10 puntos. Fue el toque de Dios en la vida del individuo lo que resultó en el llamado. Se mantuvo fiel para cumplir el llamado y lo logró, obedeció a Dios y siguió su dirección diariamente. Es tan simple como eso. No llega de la noche a la mañana. El éxito no llega de la noche a la mañana. Se forma en los fuegos de la vida. En ese crisol se prueban las teorías y se sientan las bases. Generalmente los que se levantan durante la noche caen antes del amanecer. Algunos miran el éxito que hemos tenido en el campo evangelístico en los últimos tiempos en el ministerio en diferentes partes de la tierra en comparación con otros que ni siquiera hemos comenzado aún. Y me dicen, tu ministerio se disparó durante la noche. Lo único que puedo decirles es que ha sido la noche más larga de mi vida. La importancia de la adoración. Jesús dijo, la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca que tales le adoren. Juan 4:23. La adoración es muy importante, no solo corporativamente, sino también privadamente. Cuando comencemos a adorarlo, la presencia del Señor vendrá sobre nosotros. La Escritura dice en Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. La adoración es ese lugar secreto. Necesitamos desarrollar un estilo de vida de oración. Necesitamos desarrollar un estilo de vida de adoración. Sé en mi propia vida que la adoración es una parte muy importante de mi caminar diario con el Señor. La integridad en la vida y el ministerio. Es muy importante ser uno mismo. Vivimos en una época en la que hay tanta presión para seguir a la multitud y ser un eco en lugar de ser una voz. Creo que Dios quiere levantar voces en estos últimos días. Él quiere que aquellos que hablen como un oráculo de Dios. Hay una falta de integridad en el ministerio hoy. Creo que si queremos ser usados por Dios continuamente, necesitamos desarrollar un carácter piadoso en el área de la integridad. Vivimos en una época en la que los hombres tienen muy poca integridad, no solo en el mundo, sino también en la iglesia. Y la Escritura dice, ¿quién subirá al monte de Jehová o estará en el lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Salmo 24, 3 y 4. Es triste pensar que en la iglesia de hoy hay falta de integridad. La gente dice lo que quiere decir y luego lo olvida por completo. Algunos incluso niegan haber dicho o prometido algo. El lema que he adoptado en el ministerio es, no esperes nada de nadie, pero comprométete a ser un dador. La Biblia dice, Dios honrará al hombre que jura por su propio mal y no cambia. Salmo 15:4, perdón. Muchas veces cuando los hombres de Dios me prometen cosas, no me emociono hasta que veo qué sucede. Es triste que no puedas confiar en la palabra de alguien. La falta de integridad ha plagado el ministerio durante muchos años, desde Elmer Gantry de Hollywood hasta la vida real, el televangelismo moderno. A veces es porque el don en la vida del hombre se ha desarrollado más allá del carácter del hombre. Antes de orar y pedirle a Dios que lo unja, pídale a Dios que queme su carácter y la naturaleza en usted para que el fruto del Espíritu se manifieste en su vida y el carácter piadoso sea suyo. Entonces el ministerio no estará basado en un don o en una manifestación, sino en la palabra de Dios que se ha convertido en una realidad viva en tu vida. Capítulo 5. El corazón del hombre. El hombre mira hacia afuera, pero Dios mira hacia el corazón. Y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, ya que lo he rechazado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, yo te enviaré a Isaí de Belén, porque me he provisto de rey entre sus hijos. Y Samuel dijo, ¿cómo puedo ir? Si Saúl lo oye, me matará. Y dijo el Señor, toma contigo una novilla y di, he venido a ofrecer sacrificios al Señor. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te mostraré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te nombre. Y Samuel hizo lo que el Señor le había dicho, y vino a Belén, y los ancianos de la ciudad temblaron ante su llegada, y dijeron, ¿vienes en paz? Y él dijo, en paz, he venido a sacrificar al Señor, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificó a Isaí y a sus hijos, y los llamó al sacrificio. Y aconteció
que cuando llegaron miró a Eliab, hijo de Isaí, y dijo: ciertamente el Señor, el ungido, está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires su rostro, ni la altura, ni la estatura, porque lo he rechazado, porque el Señor no ve lo que ve el hombre, porque el hombre mira las apariencias exteriores, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y le hizo pasar delante de Samuel, y él dijo: tampoco el Señor ha elegido a este. Entonces Isaí hizo pasar a Samá, y dijo: tampoco el Señor ha elegido a este. Nuevamente Jesé hizo pasar a 7 de sus hijos ante Samuel, y Samuel dijo a Jesé: el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Jesé: ¿están aquí todos tus hijos? Y él dijo: aún queda el menor, el cual guarda las ovejas. Envía y tráelo, dijo Samuel, porque no nos sentaremos hasta que él llegue acá. Y envió y lo trajo, y ahora era rubicundo, y además era hermoso de rostro y de hermoso aspecto. Y el Señor dijo: levántate, úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino sobre David. Y desde aquel día en adelante, entonces Samuel se levantó y se fue a Ramá. 1 Samuel 16, 1 al 13. Dios usa las cosas necias para confundir a los sabios. Quiero que veas algo sobre la unción de Dios sobre los individuos. Dios no elige a quien elegiríamos nosotros. Dios no mira las calificaciones de una persona. Dios no mira su educación. Dios no mira su estatura. Sus habilidades en lo natural no tienen absolutamente nada que ver con Él, para que Dios coloque su mano sobre ellos. Porque veis, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos los sabios según la carne, ni muchos los poderosos, ni muchos los nobles, ni los que son llamados, pero el necio del mundo, de lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido de lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo despreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que sí es, para que ninguna carne se gloríe en su presencia. 1 Corintios 26, 29. Un ejemplo del Nuevo Testamento. Pero había un hombre llamado Simón que antes en la misma ciudad practicaba hechicería y hechizó a los samaritanos haciéndose pasar por un gran hombre, a quien todos escuchaban desde el menor hasta el mayor, diciendo: este hombre es el gran poder de Dios. Y a él le tenían respeto porque desde hacía mucho tiempo los había hechizado con hechicerías. Pero cuando creyeron a Felipe, que predicaba el reino de Dios, el nombre de Jesucristo, fueron bautizados tanto hombres como mujeres. Entonces el mismo Simón creyó también, y cuando fue bautizado estaba con Felipe y le pregunta, contemplando los milagros y señales que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, cuando descendieron, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque todavía no habían caído sobre ninguno de ellos, solo ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles era dado el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también este poder, para que quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se puede comprar con dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás en hiel y amargura y en prisión de iniquidad. Entonces respondió Simón y dijo: orad al Señor por mí, para que no venga sobre mí ninguna de estas cosas que habéis dicho. Hechos 8, 9 al 20. Carácter y el fruto del Espíritu. El carácter es un tema que no se discute en muchos círculos hoy en día, pero hay ciertos problemas que pueden surgir cuando un ministerio carece y crece demasiado rápido. En otras palabras, la unción sobre la vida de la persona se desarrolla más rápido que el carácter de ese individuo. 10 o 20 años después, sus vidas explotan y su ministerio queda en nada porque no permitieron que su carácter se desarrollara.
no caminaron en el fruto del Espíritu, no caminaron enamorados, no caminaron en el gozo del Señor, no trabajaron en su matrimonio, no cuidaron a sus hijos. Sus hijos terminaron alejándose de Dios, terminan divorciándose porque no se aseguraron de tener una base sólida, contando el costo. Nadie construye una torre si no cuenta el costo. Lucas 14:28. ¿Se da cuenta del costo de estar involucrado en el ministerio? El ministerio parece glamuroso, pero ¿ha calculado el costo? ¿Qué precio tendrás que pagar para caminar en ese lugar de servir a Dios? Cuando comencé en el ministerio era, como dicen en el ejército, entusiasta. Estaba listo para cualquier cosa, y si Dios quisiera que yo dirigiera una expedición a Ártica y predicara a los esquimales, lo habría hecho. Estaba listo para hacerlo en un abrir y cerrar de ojos, sin siquiera descubrir lo que implicaba. A veces es bueno ser así, porque si supieras lo que se avecina, es posible que no vayas en primer lugar. Recuerdo cuando estaba en marcha en la guerra del Golfo y los jóvenes se dirigían al Golfo Pérsico. Iban diferentes grupos de edad. Estaban los chicos de 18 años que acababan de terminar el entrenamiento básico, que habían visto varias películas de Rambo y que parecían más que ansiosos por enfrentarse al enemigo. Luego estaban los chicos que eran 20 años mayores y que habían pasado por guerras como la de Vietnam, entendieron de primera mano las duras realidades del combate y salían de un sentido diferente del deber. No parecían tan ansiosos, pero probablemente estaban más comprometidos. El joven no sabía en qué se estaba metiendo. La primera vez que se sumergió en una madriguera de zorro con morteros volando sobre su cabeza, de repente se dio cuenta de que estaba en medio de la guerra. El hombre mayor sabía cuál era el compromiso, porque ya había enfrentado el fragor de la batalla. ¿Estar listo o no? Cuando te alistas por primera vez en el ejército de Dios, es posible que no sepas lo que implica este paso. Quizás hayas dicho, Señor, estoy listo para esto. Y así era yo oraba, Señor, estoy listo para esto, Señor, estoy listo para ir aquí, Señor, estoy listo para hacer esto. Y el Señor dijo, Rodney, siéntate y guarda silencio. Me enojaba y me quejaba, pero el Señor me decía, no estás listo. Entonces podría pasar varios años diciendo, no estoy listo, Señor, no estoy listo, Señor, no estoy listo. Y el Señor viene a ti y te dice, ahora Rodney, ve y haz eso. Oh Dios, pero no estoy listo. Y Él dice, sí, ahora sí lo estás. Verá, hace 4 o 5 años, estaba listo según sus propias capacidades, pero ahora sabe que no puede hacerlo según sus propias capacidades. Entonces está listo en su capacidad. Cuando no estamos preparados en nuestras capacidades, cuando nos sentimos más débiles, ese es el momento en que el Espíritu de Dios puede descansar sobre nosotros más fuerte que nunca. Capítulo 6. Dependencia total de Dios. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Como dijo el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 10. Puedo decir esto en medio de pruebas y tribulaciones. Pablo tenía un aguijón en la carne que no era enfermedad ni dolencia, sino persecución. En todos los lugares a los que fue en su vida y ministerio, naufragó, fue golpeado, dado por muerto, pasó un tiempo en la cárcel, pasó una noche y un día en las profundidades. Siempre tuvo problemas y persecuciones de forma regular. Pablo oró, Señor, quita esto de mí. Algunas personas piensan que se deshizo de él. No lo hizo. El Señor le dijo, no te lo voy a quitar. Te basta mi gracia, te basta mi unción, te basta mi capacidad de soportar esta persecución. Entonces Pablo dijo, de buena gana, pues, más bien me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí, 2 Corintios 12:9. No dijo nada sobre la enfermedad. La palabra enfermedades aquí puede traducirse como debilidades. Él dijo, me alegraré en mis enfermedades y en mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí. Recuerda que el Señor envió a Ananías a Saulo para decirle las cosas que sufriría en el nombre de Jesús. ¿De qué estás hecho? Es en ese lugar difícil al comienzo de tu ministerio que ves de qué estás hecho. Una uva no produce jugo hasta que se exprime. No se puede tomar jugo de una uva ni vino hasta que se exprime la uva. Algunas personas necesitan pasar por un poco de presión para poder producir.
A veces se meten en problemas por su propia estupidez. En otras ocasiones lo difícil es donde desarrollan el carácter. La Biblia dice que Dios probó a Abraham. También en el ministerio de Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Algunas personas no entienden cómo es posible que el Espíritu Santo haga esto. Pero Dios quiere ver de qué estás hecho antes de confiarte algo más grande. Nabucodonosor aprendió de qué estaban hechos los 3 niños hebreos cuando los metió en el horno de fuego ardiente. Descubrieron de qué estaba hecho Daniel cuando lo metieron en el foso de los leones. Tienes que comenzar en A, B, C para llegar a X, Y y Z. Mucha gente quiere estar en el punto Z, pero no comenzarán en A. Hasta que esté listo en ABC, no podrá llegar a X, Y y Z. Sé fiel con lo poco que Dios te da. Podrían tomar 5, 10, 20, 30, 40 años para que esto suceda, pero tenga la estabilidad. Quédate con lo que Dios te ha llamado a hacer. Sin importar la lluvia, el sol, la nieve, el invierno, el verano, la primavera o las adversidades, las pruebas, las tribulaciones, las angustias, permanecer constante. Operar en el fruto de la paciencia y continuar en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Será un proceso de tiempo, de cambio, pero Dios te llevará a un lugar donde el ministerio llegará a la madurez. Kathryn Kuhlman pasó por el infierno y regresó antes de que naciera su gran ministerio. Experimentó muchos fracasos, muchas horas de soledad. Dijo que sabía el día y la hora en que murió Kathryn Kuhlman. Mucha gente piensa que están ahí afuera y que nadie los reconoce, pero Dios sabe y ve. Él mira el corazón. Él está buscando un recipiente cedido y dispuesto. Hay un momento para salir adelante. Es casi como una señora que queda embarazada. Le encantaría tener el bebé inmediatamente porque le ahorrará muchos problemas. Hemos tenido 3 hijos. He estado con mi esposa durante cada parto, entonces sé por lo que pasó mi esposa. Hubiera sido más fácil tener los 3 al mismo tiempo. Habría sido necesario 9 meses en lugar de 27. Por mucho que esa señora quiera tomar su bebé, tiene que esperar el momento en que nazca el bebé. Y cuando un bebé nace prematuramente, hay que colocarlo en una incubadora, en cuidados intensivos. El momento del bebé extremadamente prematuro, sus pulmones están poco desarrollados y el niño tiene menos posibilidades de sobrevivir. Lo mismo ocurre con el ministerio. La gente ha intentado dar a luz un ministerio prematuramente y no dura mucho. Durará 1 año, 2 años o quizás 5 años y luego se desvanecerá en la nada. 2 tipos de ministerios. Hay 2 tipos de ministerios en la tierra hoy. Están los ministerios de estrellas fugaces que vendrán en un resplandor de gloria y desaparecerán o explotarán. Luego están los ministerios que son sólidos como la estrella polar, soportarán las tormentas de la vida, se mantendrán firmes cuando todo lo demás está cayendo. Cuando otros ministerios renuncien, cuando la gente se retire del ministerio, cuando la persecución sea grave. Se pondrán de pie cuando reprimen aún más a los predicadores de la televisión, cuando se burlan de los predicadores en los periódicos y los medios de comunicación. Estos son hombres de Dios que dirán: no vamos a ceder, no daremos marcha atrás en el ministerio de sanidad, no vamos a dar marcha atrás en la expulsión de demonios, vamos a levantarnos y proclamar con valentía la palabra, en el nombre de Jesús. No importa si nos terminan encerrando en la cárcel, no importa si vamos a un campo ajeno y damos la vida allí, que así sea, obedeceremos el llamado de Dios. Este es el tipo de personas que Dios está buscando. Capítulo 7. ¿Cómo liberar la unción? Una cosa es ser ungido por Dios, otra cosa es estar en condiciones de liberar esa unción a otros, viendo sus vidas tocadas por la realidad de esa materialidad celestial. Después del encuentro que tuve con el Señor en julio de 1979, hice planes para dedicarme al ministerio a tiempo completo. En enero de 1980, a la edad de 18 años, me uní a un grupo que viajó por nuestra nación ministrando en palabra, música en muchas de las principales denominaciones de todo nuestro país. El grupo al que me uní era interdenominacional, pero no carismático en sus creencias.
no veían con buenos ojos la experiencia pentecostal, pero me sentí guiado por el Señor a trabajar con el vehículo que me estaban proporcionando para difundir el Evangelio. Sabía que en cualquier momento me podrían haber dado el pie izquierdo del compañerismo porque me aferré a mi experiencia pentecostal, el día que mi ministerio cambió. Puedo recordar el día en que sucedió por primera vez, un día que mi vida y mi ministerio cambiaron. Fue un día como cualquier otro. Lo interesante fue que no estaba haciendo nada de lo que podrías pensar que debería haber hecho para que esto sucediera. Creo que todo estaba en el plan de Dios. Estábamos predicando en una iglesia metodista y yo estaba de regreso en el vestíbulo, que es un santo nombre para una oficina antigua y sencilla, preparándome para el servicio. Una de las jóvenes de nuestro equipo entró en la oficina y me pidió que orara por ella porque tenía un dolor terrible. Me levanté de la silla en la que estaba sentado y levanté mi mano derecha como lo hacía normalmente para imponerle las manos y orar. Inesperadamente sucedió lo más sorprendente. Oye, este está cargado. Llevé mi mano a medio camino de su cabeza, casi como si un pistolero sacara un arma de una funda y apuntara a su oponente. De repente sentí como si me hubieran desprendido las yemas de los dedos. Sentí todo el volumen de la unción fluía de mi mano. La única forma en que puedo explicarlo es comparándolo con un bombeo que sostiene una manguera contra incendios de la que sale todo un volumen de agua. La unción salió de mí y entró directamente en ella. Parecía como si alguien la hubiera golpeado en la cabeza con un bate de béisbol invisible y ella cayera al suelo. Me quedé allí parado, totalmente estupefacto por lo que sucedió, mirando mi mano y a la joven. Todavía estaba consciente de la presencia de Dios fluyendo fuera de mí, pero estaba asombrado por lo que estaba viendo que había sucedido. En ese momento, el resto del equipo entró por la puerta, oré por ellos y todos cayeron bajo el poder de Dios. Después de un tiempo, logré dejarlos sobrios. Tenía miedo de que el sacerdote entrara por la puerta y tuviera que dar algunas explicaciones. Nos mudamos al santuario y comenzó el servicio. Estaban tan abrumado por la experiencia y por lo que había presenciado que no podía quitármelo de la cabeza. Llama a todos aquellos que quieran una bendición. Comencé a hablar con el Señor todo el tiempo mientras hablaba en el servicio. Le esperaba preguntando a qué. Fíjense que dije, íbamos a hacer con respecto a lo sucedido. Después de todo, no se me permitía hablar sobre el Espíritu Santo, hablar en lenguas o caer bajo el poder. Pero no se dieron cuenta. Cuando hablas de Jesús, el Espíritu Santo viene para descubrir de quién estás hablando. Aquí estoy conversando con el Señor, preguntándole qué vamos a hacer, y de repente me dice, llama a todos los que quieran una bendición. Ahora yo estaba en una iglesia metodista, y si haces una pregunta como esa, toda la iglesia responderá. Y respondieron, todos lo hicieron. Tengamos en cuenta que no había dicho nada sobre el Espíritu Santo, hablar en lenguas o caer bajo el poder. Vinieron y se pararon en una fila al frente de la iglesia. Entonces el Señor me dijo, no les impongas las dos manos. Tenemos un problema con la gente que tiene la impresión de que los ministros están presionando a la gente. Algunos lo hacen, pero eso no quita valor a la realidad de que las personas caen bajo el poder de Dios, ya sea que un hombre las haya tocado o no. Es la unción, transferida por la imposición de manos, la que hace el trabajo, no es un empujón rápido. El Señor me dijo, solo coloca un dedo de tu mano derecha en la frente de cada individuo y di en el nombre de Jesús. Me acerqué a la primera persona y le dije en el nombre de Jesús. Ni siquiera tuve tiempo de decir Jesús cuando el poder de Dios arrojó a esa persona al suelo. Bajé por la línea y todos salieron bajo el poder de la misma manera. Cayeron al suelo como si alguien les hubiera golpeado en la cabeza como un Louisville Slugger. Esto es eso. Muchos de ellos en el momento en que tocaron el suelo comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a hablar. Otros permanecieron inmovilizados en el suelo durante 1 hora y media. Me volví, miré al sacerdote y le dije con ansiedad, no fui yo. Cuando la gente empezaba a levantarse del suelo,
se acercaban a mí y me preguntaban, ¿qué es esto? Le respondí y dije, esto es aquello. Luego dijeron, ¿esto es qué? Y cité Hechos 2, 16 al 17. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ellos comentaron, oh, ¿es eso lo que es? Esta experiencia, por decirlo menos, me abrumó totalmente. La unción que había sentido tangiblemente permaneció en mí, manifestándose de esa manera durante unas 2 semanas y luego disminuyó. No desapareció del todo, pero ya no se manifestó de la misma manera y esto me molestó. Comencé a orar y preguntarle al Señor, ¿qué podía hacer para que esa unción se manifestara plenamente nuevamente en mi vida? Debo ser honesto contigo. Para un joven que recién comenzaba en el ministerio, esa fue una experiencia totalmente abrumadora. Fue algo que cambió mi vida y el curso de mi ministerio fue algo que nunca olvidaré mientras esté vivo. Ahora, comencé a querer que la unción se manifestara en la vida de las personas tal como yo la había presenciado. Quería saber del Señor qué podía hacer para que la unción regresara de esa manera. Supongo que estaba buscando una fórmula, algo que pudiera hacer para que esa unción volviera a ser como la había experimentado. Soy todo yo y nada que ver contigo. El Señor comenzó a instruirme durante los momentos de oración. Lo primero que me dijo fue esto. Hijo, esta unción es toda mía y nada tiene que ver contigo. Dijo que era como Él quiere, no como yo quiero. Entonces el Señor me dijo, tú eres solo un recipiente a través del cual estoy fluyendo. No puedes ganarte esta unción, se da como yo quiero. Si te diera una llave y pudieras obtener esta unción, en cualquier momento comenzarías a pensar que eres todo tú y no yo. Como sabéis que soy yo quien hace esto, tendréis que darme toda la gloria. Luego le pregunté, ¿cuándo podría ver esta unción en mi vida? Me dijo, esto es una sombra de lo que está por venir. Sé fiel en aquello a lo que te he llamado a hacer. Con el paso del tiempo caminarás en ello. Me dijo que si me lo daba ahora, sería como un niño de 4 años con una escopeta. Haría volar todo por los aires, incluido yo mismo. Después de esto continué mi estudio siguiendo los lineamientos de la unción. Estudié detenidamente los evangelios, el libro de los Hechos, analizando el ministerio de Jesús y los apóstoles, y luego comencé a participar en tantas reuniones como pude donde el Señor estaba usando a hombres poderosos de Dios y yo miraría y aprendería. Capítulo 8. La mujer con flujo de sangre. La escritura que se hizo realidad para mí. El pasaje de las escrituras que ha significado mucho para mí sobre el tema de la transferencia de unción es Marcos 5, 25 al 34. Es un pasaje que yo creo que es la escritura más grande sobre el tema de la unción en toda la palabra de Dios. Y una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada mejoró, sino que más bien empeoró. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se acercó detrás de la multitud y tocó su manto, porque ella dijo, si puedo tocar solo sus vestidos, quedaré sana. Y luego se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que estaba sanada de aquella plaga. Y Jesús, sabiendo inmediatamente en sí mismo que de él había salido virtud, le hizo volverse y dijo, ¿quién tocó mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves la multitud que te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y miró a su alrededor para ver a la que había hecho esto. Pero la mujer, temerosa y temblando, sabiendo lo que había sucedido en ella, se acercó y postrándose delante de él, le contó toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu plaga. El toque de la fe. Vemos en este pasaje que de las escrituras que esta mujer estaba en una situación desesperada. Había gastado todo su dinero visitando a médicos durante un periodo de 12 años y no mejoraba sino que empeoraba. Entonces oyó hablar de Jesús y ella dijo, si puedo tocar solo sus vestidos quedaré sana. Y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que había sido sanada de aquella plaga. Marcos 5, 28, 29. Algo interesante es que ella estaba en primer lugar tocando ilegalmente a Jesús.
Según la ley, cualquier persona con flujo de sangre encontrada en un lugar público puede ser sacada y apedreada. Supongo que sopesó las consecuencias de ser apedreada y decidió que ya era suficiente. Ella tuvo que tocar el borde de su manto. Casi se puede oír a esta mujer decirse a sí misma: me curaré a escondidas y nadie se enterará. Jesús ese día iba camino a la casa de Jairo y la Biblia dice que una multitud lo apretujaba. Si la Biblia dice que una multitud lo apretujaba, podría haber sido entre 1 y 10,000 personas. Entonces, una cosa es segura: en una multitud como esta, Jesús debió haber sido golpeado o tocado por la multitud. Sin embargo, algo sucedió solo cuando esta mujer tocó el borde de su manto. La virtud o poder divino llamado dunamis, en griego, fluyó de Jesús hacia su cuerpo y ella fue sanada, poniendo demanda a la unción. Hubo muchos otros que debieron haberlo tocado ese día mientras caminaba entre la multitud. Sin embargo, esta mujer, solamente ella fue sanada. Fue porque ella exigió la unción sobre la vida del ministerio de Jesús. Quiero que sepas que dunamis o virtud fluyó dentro de la mujer y ella lo sintió fluir dentro de ella y Jesús sintió que fluía fuera de él. La unción era tangible y siempre fluirá hacia el individuo que la exige, que le pone demanda. Su fe estaba puesta en tocar el borde de su manto. Cuando ella lo tocó, hizo la conexión y quedó completa, quedó sana, quedó llena. Hay muchas otras referencias de personas que tocaron a Jesús y fueron sanadas. En el libro de los Hechos, cuando las sombras de los apóstoles pasaban sobre los enfermos, eran sanados. Métodos y resultados. Es importante darse cuenta de que la unción que fluye a través de diferentes ministros puede llegar a través de diferentes métodos. Me canso un poco de los predicadores que critican los métodos de transferencia de la unción. Por ejemplo, alguien me dijo que no estaba de acuerdo con un evangelista que soplaba sobre la gente. Le dije: ¿y qué hay de malo en soplarle a la gente? Jesús escupió a la gente, también sopló sobre ellos y dijo: recibid el Espíritu Santo, Juan 20:22. Todo es un punto de contacto en el que una persona puede liberar su fe. Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia, desde el aceite de unción en Santiago 5:14 hasta los pañuelos, los delantales ungidos en Hechos 19, 11 y 12. Naamán se sumergió 7 veces en el río Jordán por su curación. Después de hacer barro con saliva y ponérselo en los ojos de un hombre, Jesús le dijo que fuera a lavarse en el estanque de Siloé. Se utilizó un ángel para agitar el agua en el estanque de Betesda. Una serpiente de bronce se levantó en el desierto para sanar a las personas. La Biblia está llena de ejemplos de métodos diferentes e inusuales utilizados para obtener resultados. Una vez Moisés golpeó la roca. La otra vez se suponía que debía hablarle. ¿Qué pasa con Saúl tratando de hacer que David usara su armadura? David decidió optar por su onda, porque estaba comprobado, lo tenía probado. Con demasiada frecuencia pensamos que el nuestro es el único método, pero no lo es. Dios es un Dios de diversidad. Cualquiera que haya estudiado la historia de la iglesia verá que Dios usa a personas comunes y corrientes, pero tienen métodos diferentes. Gracias a Dios que no somos iguales. Gracias a Dios por la diversidad. Me hace pensar en 2 alpinistas escalando la misma montaña desde 2 lados diferentes, ambos convencidos de que son los únicos escaladores en la montaña. Pero puedes imaginar el shock cuando ambos llegan a la cima al mismo tiempo. ¿Por qué deberíamos discutir sobre métodos? Miremos el fruto del ministerio. Jesús dijo: cada árbol se conoce por su fruto, Lucas 6:44. Al estudiar los avivamientos de la antigüedad encontramos que Dios usó diferentes personas con diferentes estilos para realizar el trabajo. Cuando antes nos demos cuenta de esto, antes seremos capaces de reconocer y respetar el toque de Dios en la vida de los demás. Estar en desacuerdo sin ser desagradable no es compromiso, es madurez. Voy a ser honesto con usted. Hay ministros con los que personalmente no estoy de acuerdo, pero les diré que sé sin lugar a dudas que la mano del Señor está sobre sus vidas. Me alegro de que muchas vidas estén siendo tocadas por el poder de Dios a través de sus ministerios.
Hay que estar espiritualmente cerrado para no ver que Dios los está usando. Incluso si no estás de acuerdo 100% con sus enseñanzas o su manera de ver las cosas. Si podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo, todos podemos escalar la montaña juntos. Tomé una decisión que no voy a ceder. No importa lo que diga, no le daré la espalda a lo que he recibido del Señor Jesús. He pasado muchas horas con hombres de reputación en privado a lo largo de los años examinando mi corazón y mi comprensión de la palabra de Dios para no correr en vano. Cuando me levanto para hablar, puedo hacerlo con valentía sabiendo que no estoy solo, que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que Dios está haciendo a través de nuestro ministerio lo ha hecho desde el libro de los Hechos hasta el presente. Quiero animarle al lector a tener hambre de Dios. Creo que en este momento estamos viviendo uno de los movimientos más grandes de Dios en la tierra. Y ahora mismo está sobre nosotros. Creo que Jesús está preparando la iglesia. Él vendrá pronto. Pero antes de que lo haga, la iglesia se está levantando para ser la iglesia. La iglesia va a ser la iglesia. Y nada se interpondrá en su camino mientras se hace la voluntad de Dios en la tierra.